Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestra invitada de hoy es abogada de profesión, pero ha enfocado gran parte de su práctica profesional a defender a los que no tienen forma de pedir ayuda, los animales. A lo largo de los últimos años ha encabezado importantes iniciativas que han representado cambios trascendentales en las leyes para erradicar el maltrato animal en sus diferentes formas. Algunas de esas propuestas no han estado exentas de controversia. Para formalizar los esfuerzos se creó la organización Abogados Animalistas México, que tiene representación local y a nivel nacional. Hoy en Zona Contexto recibimos a la abogada Carmen Villarreal. Comenzamos. Carmen, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Zona Contexto. Gracias, Pablo. Ha sido el involucrarme en conocer tu trayectoria realmente una aventura muy interesante, algo que no siempre se ve, porque has tomado la defensa de los animales, pero desde una perspectiva, insisto, no común, porque no eres alguien que únicamente se dedica a rescatar, ni eres alguien que únicamente publica cosas bonitas en redes en favor de los animales. O sea, tú has llevado tu labor hasta consecuencias muy radicales y con cambios trascendentales. Pero antes de pasar ahí, la pregunta obligada es, ¿de dónde nace esto? Me imagino que hay ya desde la infancia tal vez alguna, no sé, formación familiar muy en torno primero que nada más, creo yo que el respeto viene del amor. Entonces, de alguna manera creciste amando animales, quiero pensar. Sí, tuve algunos compañeros animales en mi familia que amé profundamente. Un perico que se llamaba Tito, una perra que se llamaba Cuca, una Rottweiler y algunos otros más animales que me marcaron mucho en mi infancia. No vengo de una familia como animal lover, era una familia que respetaba a los animales, pero que no me dejaba tenerlos dentro de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tuve mucha conexión desde pequeña con el mundo animal, como una conexión emocional muy profunda. De hecho, mis duelos principales tenían que ver en mi infancia con la pérdida de estos seres, ¿no? Porque fallecían o porque fallecieron. Pero creo que las semillas de mi activismo tienen mucho que ver con mi formación espiritual y mi formación humana. Cuando yo decido estudiar Derecho, lo hago con la motivación de involucrarme en el tema de la justicia, ¿no? De la equidad, de construir una sociedad más empática, más noble. Y uno de mis grandes maestros en esta visión, una vez que ya era abogada, es un lama tibetano. Y este lama tibetano es quien me habló en un principio acerca de la compasión y de la sabiduría, y de cómo para poder hacer este tipo de trabajo por la comunidad, nosotros necesitamos entender primero cuáles son las raíces del sufrimiento. ¿Por qué la comunidad sufre? ¿Por qué como sociedad, por qué como seres humanos estamos sufriendo y además estamos generando constantemente causas de sufrimiento? Entonces hubo un viaje que a mí me marcó muchísimo, que fue un viaje al Tíbet, donde estuve un verano en diferentes monasterios y donde inevitablemente estas enseñanzas sobre compasión y sabiduría te llevan a incluir en tu círculo de compasión a todos los seres, no solamente a las personas humanas, sino también a las personas no humanas, que son los animales. Y creo que ahí es donde empiezo a involucrarme mucho más en ver por los derechos de los animales. Más adelante llega un perro, un pitbull, que venía muy maltratado, a un espacio donde nosotros hacemos prácticas de meditación y de yoga y nos piden que seamos hogar temporal. Y la verdad es que en ese momento mi primer pregunta fue ¿por qué se permite el maltrato a este nivel? ¿No? ¿Por qué no denunciaron? Y la respuesta de los activistas fue no denunciamos porque no hay leyes para ellos. Y ahí empieza en el 2012, Pablo, mi gran inquietud junto con otros colegas para poder empezar a trabajar proyectos legislativos en favor de los derechos de los animales. Y es ahí precisamente donde menciono que tu trabajo no se limitó simplemente al rescate, que no vamos a decir que esto está mal o que es un trabajo a medias, es un trabajo importante que está haciendo un buen sector de la población, Claro. pero pues al final de cuentas no se está atacando el problema de raíz. Y también,
Carmen, no sé si estés de acuerdo conmigo, y antes de entrar precisamente a la descripción de este trabajo legislativo que has estado realizando, eh, ni siquiera el trabajo legislativo ni Es el la solución. rescate son la solución porque no está atacando el problema de raíz. Tú lo Así acabas de es. decir ahorita. ¿Por qué el ser humano genera sufrimiento? ¿Qué es lo que, en tu experiencia, Carmen, y quisiera entender en la medida de lo posible, sé que no es fácil, pero ¿cómo es que un ser humano puede llegar a maltratar deliberadamente a un animal? No estamos hablando de me mordió y reaccioné y le metí Claro. una patada, o no estamos hablando de no lo cuido, no estamos hablando ni siquiera de algo que se me hace muy cruel, que es abandonar te lo llevas al perro, lo abandonas en un lugar y luego te vas. Estamos hablando del que lo golpea, del que lo maltrata, del que les Sí. hace cosas horribles. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa por la mente de esos seres humanos? Bueno, creo que una de los temas principales es que como sociedad no tenemos, no tenemos buenas políticas públicas ni tenemos sistemas educativos a favor de la no violencia. Eso para mí sería algo muy importante. Hablamos mucho de que no queremos violencia, de que esto contra la violencia, de que suben los índices de violencia, pero realmente como sociedad, desde gobierno, desde las estructuras, desde el sistema, no estamos generando el antídoto o la medicina, que sería una cultura de la no violencia. Eso por un lado, y por otro lado creo que el tejido familiar en los últimos años también se ha ido como deconstruyendo. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá no tienen tiempo de estar cuidando a los hijos, están trabajando todo el tiempo para satisfacer las necesidades de los mismos, y creo que eso en la infancia pues genera muchísimo tema de abandono, tema de dolor en la infancia, ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos la primera iniciativa, donde presentamos más de 100,000 firmas en el Congreso de Baja California para trabajar en la iniciativa para penalizar el maltrato animal, el 60% de las denuncias que teníamos en redes sociales, Pablo, eran de menores de edad que estaban denunciando el maltrato animal. Entonces, son menores de edad que están expuestos a la normalización de la violencia y que aprenden a defenderse ellos como pueden, ¿no? Y entonces normalizamos, ni siquiera quiero hablar de esto tan gráficamente, pero normalizamos el tema de ver las noticias con la nota roja, de muchas maneras en las que se manifiesta cómo se asesinan a personas, cómo aparecen personas en la calle, muertas, etcétera. Y los niños están viendo esto. O sea, estamos normalizando la violencia a tal grado que de pronto al niño se le hace normal hacer atrocidades con los animales. Y los adultos no reparan en que hay un foco rojo y donde debe ser atendido el origen emocional de esta persona, ¿no? Entonces, el sufrimiento surge del sufrimiento. Venimos de familias con mucho sufrimiento, donde los niños crecen, heredan incluso ese sufrimiento y lo van y lo proyectan a seres vulnerables. Y siempre la mente del maltratador va a buscar a un ser que no se pueda defender. En este caso, el primer eslabón va a ser un animal, el segundo eslabón va a ser un niño, el tercer eslabón va a ser una persona de la tercera edad, el cuarto eslabón va a ser una mujer que no se pueda defender o un hombre que tampoco por alguna razón se pueda defender, y entonces así es como vamos dando marcha a la cadena de la violencia. O una persona común y corriente que no se puede defender ante armas, por ejemplo. Porque Totalmente. aquí estaríamos hablando tal vez de psicópatas. Sí. Te pregunto esto porque esa parte han sido, pues la mayor parte de mi vida tratando de entender, a quienes dicen no trates de entenderlo, o sea, es imposible, pero es que hay un acontecimiento, y lo voy a compartir, me voy a permitir compartir, un acontecimiento que me marcó siendo niño, que ha sido fue muy difícil de sobrellevar, y estábamos muy pequeños, mis hermanos y yo estábamos en el patio de casa, y a través de la reja vimos un gatito pequeño que estaba caminando. Nosotros no podíamos salir porque estábamos dentro de la casa y estaba en la banqueta el gatito, pero pues como niños la curiosidad, estás pegado, estás viendo, le haces ruiditos, lo llamas, alguna cosa. Entonces de repente llega un niño mayor, que ni siquiera era vecino, no sabemos quién era. Había un contenedor a un lado, agarra al gatito, lo mete en ese contenedor junto con el perro que traía. Ajá. Y nada más escuchábamos los ruidos, no vimos, Sí. pero escuchábamos los ruidos. Me acuerdo que corrimos y nos metimos a casa por el susto, pero fue, ¿por ¿Cómo? qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué le Sí. hacía ese? Entonces, ha sido algo que he cargado durante los años y tal vez se quedó. Y ¿Te marcó?
Sí, como, Sí. no sé, como una especie de trauma podría ser el ver algo tan terrible y el decir, ¿por qué? Bueno, entendemos que nada surge de la nada, ¿no? Nada absolutamente surge de la nada. Todo tiene una causa y una condición que genera un acto. Y en ese sentido, habría que preguntar qué es lo que ese niño ha visto en su casa, porque son conductas aprendidas. Y esas conductas las aprendemos en casa, definitivamente, Pablo. A mí me tocó ver eso que tú estás mencionando de un adulto, y de un adulto profesionista, ¿no? Que su perrita tuvo perros, él se enojó, los agarró a todos en una bolsa y los tiró en un lote baldío. Claro, después fuimos a buscar a los perros nosotros, ¿no? Pero dices, ¿qué grado de insensibilidad tenemos? Ahora, ese mismo grado de insensibilidad que se tiene ante un animal, se tiene ante uno mismo. Todas estas personas son personas que no son capaces de atender sus propias necesidades. A mí me ha tocado hacer de pronto abordajes junto con la policía. Aquí mismo en Tijuana nos reportaron a un perro que tenían como colgado para que se fuera ahorcando poco a poco en una barda. Entonces a mí me iban mandando el video y me decían, ya, es que ya no aguanta más el perro, y total, llegamos por allá por el Cerro Colorado. Y cuando llegamos, Pablo, y yo veo la escena, digo, al perro lo pudo soltar la policía, pero cuando buscamos al responsable sale un señor con con un aspecto de estar drogado, con hijos y con esposa, viviendo en un lugar, pues yo te podría decir que era como un picadero, ¿no? Y la verdad es que al final de cuentas nos llevamos al perro, pero me los quería llevar a todos, ¿sabes? Porque todos necesitaban un baño urgente, necesitaban una revisión médica, necesitaban una revisión psicológica. O sea, el perro era la punta del iceberg que nos mostraba que había un tema grave no atendido a nivel familiar. Y eso nos lleva, Carmen, precisamente a lo que has estado haciendo, a la importancia y las implicaciones que puede llegar a tener. Claro. Porque yo me he preguntado muchas veces, ese niño que hizo eso con ese gatito, pues obviamente ya es un adulto. Sí. ¿Qué ha hecho de su vida, ¿no? O sea, ¿en qué se habrá convertido? No tengo la más remota idea, pero ¿en qué se habrá convertido? Entonces, para poder entender ese trabajo que has estado haciendo, ya promoviendo reformas a las leyes, es importante mencionar que el maltrato animal no es únicamente por defender al animal, sino por las consecuencias que ese maltrato puede llegar a tener en el ser humano, y porque se necesita atender la raíz de un problema que tiene repercusiones mayor que el simple maltrato animal. Totalmente, Pablo. O sea, una de los pilares de nuestro colectivo y de nuestra defensa y la visión que tenemos para hacer esta labor es entender que la defensa de los animales es una causa interdependiente. Es interdependiente con la defensa de los niños. Es interdependiente con la defensa de cualquier otro grupo vulnerable de personas, porque el maltrato animal se visibiliza. Los otros maltratos generalmente no se visibilizan tan fácil. Cuando nosotros atendemos un caso de zoofilia o de abuso sexual de un animal en una casa, lo primero que vamos a revisar es si hay menores de edad en esa casa, o si hay mujeres abusadas o niños abusados, porque si hay un perro abusado, entonces quiere decir que también hay abuso en los seres humanos. El maltrato animal nos muestra un foco rojo de algo que en el maltrato del ser humano no se está visibilizando o se está escondiendo. Entonces, por eso nuestra labor, la primera labor jurídica que hicimos fue tipificar el delito de maltrato animal en el artículo 342 del Código Penal de Baja California. Era interdependiente con los derechos de la infancia, porque a mí me alarmaba profundamente que todos estos casos nos los estuvieran denunciando menores de edad, porque entonces no solamente estábamos hablando del sufrimiento del animal, sino de la angustia del niño o de la niña que nos grababa esos videos y que sabía que el abusador estaba en su propia casa o que era un vecino, y que después de que fuera por el animal, lo lógico es pensar que va a venir por mí, porque es sentido común. Y si algo tienen los niños, es sentido común y es intuición. Entonces, cuando llevamos el dossier a los diputados con más de 120 casos de maltrato animal en Baja California, no soportaban ver más de 3 o 4, porque eran todos terroríficos. Y cuando les dijimos que no se trataba solamente de defender al reino animal, sino que se trataba de salvaguardar también a nuestra infancia, ahí fue donde logramos convencerlos. No los convencimos por el tema del maltrato animal. Después
vienen las 100,000 firmas. Nunca antes en un congreso en nuestro país se habían presentado tantas firmas para una causa, y fue para una causa de maltrato animal. Y para mí resultaba una buena noticia hace 10 años, ¿no? Porque incluso maestros de mi facultad de Derecho me tachaban de loca por defender los derechos de los animales, cuando en España, en Argentina, en Estados Unidos, esa defensa ya tiene muchos años. Íbamos muy tarde en México y seguimos yendo muy tarde, pero la defensa de los animales no la podemos ver si no es como una causa interdependiente con la defensa de los derechos humanos. Y sobre todo ver que las repercusiones que pueden, y eso de verdad lo digo por experiencia, el atestiguar un caso de maltrato animal puede generar mucho dolor. Mucho trauma. En quienes lo llegamos a percibir. Así es. Y concretamente, Carmen, estaríamos hablando de que se penaliza el maltrato animal en Baja California, que fue uno de los primeros pasos. Pero hay otras acciones, y como lo mencionaba hace un momento en la introducción, algunas de ellas no exentas de controversia. Claro. Que fue, por ejemplo, el tema de la tauromaquia, el tema de los circos. Y la controversia radica inicialmente en que, bueno, la fiesta brava ha sido una tradición, podemos decir que milenaria, primero en Europa, después en América, que también es una actividad económica muy fuerte que genera o que generaba ingresos a muchas familias dependían de esta actividad. Y la misma situación ocurría en el circo. Entonces, al desaparecer los animales y al desaparecer pues la fiesta brava como tal, pues son muchas familias afectadas. Entonces, de alguna manera, Carmen, si tratamos de ser imparciales y quedar en medio, es muy difícil. Es muy difícil poder decir, híjole, tomo el partido a favor de los animales porque escuchas a las otras personas que dicen, es que me quedé sin trabajo, me quedé sin sustento, me quedé sin lo que era mi actividad, mi familia, no sé cómo lo va a sacar adelante, etcétera, ¿no? Entonces, tengo muchas cosas que decirte al respecto. Adelante, por favor. Pero creo que si algo tenemos como compromiso histórico, estas generaciones que estamos aquí, es ir acorde a la evolución de la conciencia. Hemos estado viviendo diferentes hechos históricos que nos hacen movernos a evolucionar como seres humanos. Y uno de esos grandes compromisos de la evolución de la conciencia tienen que ver con dejar de dañar a otros seres por placer. O sea, ahí radica uno de los grandes pasos que tenemos que dar. O sea, necesitamos hacer un ejercicio de compasión y de mucha empatía para poder ir a trabajar con las semillas de la no violencia en nuestra sociedad. La representación de la tauromaquia hace 100 años, hace 500 años, iba en el contexto con la evolución de la conciencia de aquellas generaciones. Ya no va en el contexto con la evolución de la conciencia y las necesidades que tenemos ahora como seres humanos, ¿no? Y cuando nosotros vemos una representación de la tauromaquia, digo, a mí me tocó ir, porque en mi familia hay personas que les ha gustado la tauromaquia y nunca lo voy a negar. O sea, yo he estado en la fiesta brava cuando no era defensora de los derechos de los animales, y todos tenemos un derecho, que es el derecho a cambiar de opinión cuando sea necesario, ¿no? Y muchos activistas a favor de la abolición de la tauromaquia fueron taurinos y conocían la fiesta brava, y por eso ahora estamos de este otro lugar, porque somos conscientes del daño que se genera a un animal, y creo que es precisamente una incongruencia total que como sociedad, que como gobierno, porque vemos a muchos políticos a veces en la fiesta brava, estemos tratando de erradicar la violencia por un lado, pero por otro lado estemos enalteciendo la tortura y celebrando la muerte de un animal con música y con bebidas y con menores de edad, incluso viendo eso. O sea, es una incongruencia total. Y a mí hay una frase que me marcó que dice, una vez consciente no puede ser indiferente. Ya somos conscientes en este punto de la historia humana, porque además la ciencia nos ha referido a través de experimentos y de una veracidad absoluta, que estos animales tienen un sistema nervioso central y que tienen la misma capacidad de sentir dolor y sufrimiento que tú y que yo. Claro, entonces, una vez conscientes no podemos ser indiferentes. Una vez conscientes de que si seguimos reproduciendo la violencia y seguimos celebrando la violencia,
vamos a ver esa violencia en el seno de la familia y vamos a ver esa violencia en la sociedad, en cualquier nivel en el cual nosotros nos estemos relacionando. Aunque los detractores podrían decir, y de hecho le voy a pedir a mi productor Víctor que nos ponga en algún momento un meme que estuvo saliendo últimamente, seguramente lo viste, después de lo ocurrido en Querétaro, donde dicen, aparece la fotografía de la trifulca en Querétaro y abajo niños sentados en un público en paz viendo una corrida de toros y dicen, ¿dónde hay violencia, no? Bueno, porque la violencia en el niño no está siendo expresada en ese momento, pero está siendo normalizada. Y además es gravísimo el impacto psicológico en un niño en una corrida de toros, porque está viendo que la persona que más admira y más ama, que es su padre, está celebrando esa fiesta brava. Y una de las cosas que yo aprendí y entendí y me generó como mucha empatía incluso hacia el lobby taurino, y lo platiqué en algunos foros taurinos, fue que hubo un momento en el cual yo me di cuenta que los taurinos tenían razón cuando decían que ellos no van a la fiesta brava a celebrar la tortura. Me costó mucho trabajo entenderlo, pero después, leyendo desde la psicología y desde la sociología, entendí perfectamente a qué se refieren. Un taurino va a la fiesta brava por lealtad a su papá. Un taurino va y sigue siendo taurino porque cuando era niño generó memorias felices con su papá y con su abuelo y sus tíos en las corridas de toros. Sigue yendo, ahora ese taurino tiene 60 años, 50, su papá, su abuelo ya no viven, pero cada vez que va a los toros se conecta emocionalmente con las memorias felices que él generó cuando era niño con ellos. Es una lealtad emocional y psicológica inconsciente. Entonces, fíjate qué grave que cuando llevamos a los niños a estos espacios, el primer toro es muy difícil verlo, cómo lo matan. El segundo también. En el tercero te tapas los ojos. En el cuarto ya empiezas a ver que tu papá está normal, lo ves morir. Y en el sexto ya está el niño normal, tranquilamente. O sea, es una educación en la violencia en una tarde de verano o en una tarde de la temporada taurina. Las personas que dejan de trabajar en esas actividades, dejan de trabajar porque el mismo sistema o el gobierno o nosotros estamos fallando y no les estamos ayudando a hacer la transformación de su actividad económica. Necesitamos ser muy creativos para crear una actividad económica para ellos, y eso no es imposible. Yo te diría a ti, y tal vez sea muy audaz esto que te voy a pedir, pero ¿qué les dirías tú? Tratando de ponerme en un punto totalmente imparcial, ¿no? ¿Qué le dices tú a esas familias? A las familias que durante décadas, tal vez durante generaciones, dependieron económicamente de la fiesta brava o del circo. ¿Qué les podrías decir con este momento? Que hay muchas formas de transformar su actividad. Estamos evolucionando y las mismas actividades pueden evolucionar. Hoy por hoy los circos siguen existiendo, pero con espectáculos artísticos con seres humanos. La verdad es que tienen toda mi admiración, y cuando esos circos han venido a Tijuana, yo les he mandado el mensaje de nosotros podemos promocionar su espectáculo, porque hoy por hoy estamos orgullosos de que no tienen que maltratar animales, ni tienen que tener animales salvajes en jaulas durante toda su vida para poder generar un sustento. Todas las actividades son susceptibles de transformarse, Pablo. En el lobby taurino hay grandes empresarios. Hay empresarios que no viven solamente de la fiesta brava, tienen otro tipo de negocios. Y esa creatividad y esa audacia empresarial la pueden utilizar perfectamente para generar otro tipo de actividades para las personas que han vivido de la fiesta brava. Ahora, también cuando hablaba del tema de la controversia, es lo que ocurre después de que se logra legislar, que fue, honestamente yo te lo digo, a mí me sorprendió que realmente se pudiera dar ese paso de a nivel nacional prohibir la presencia de animales salvajes. En Baja California sé que es un poquito más radical, pero entonces vino lo que estuvimos viendo, que las compañías de circos abandonaron a los animales, dijeron, ya no los puedo tener, pues ahí están. ¿Cómo los mantengo? Ya los tengo, ya están aquí. Sí. Y si no los puedo utilizar, no puedo generar ingresos, ¿cómo les doy de comer? ¿Cómo los atiendo? Y hubo muchas imágenes que se utilizaron en los medios,
que se difundieron a través de redes sociales de los animales abandonados y decían, ¿para esto sirvió la legislación? Claro, es que las malas noticias venden, definitivamente. Yo nunca he visto programas dedicados a hablar de las caravanas de grandes carnívoros que sí transitaron a Denver. Más de 300 animales rescatados de los circos, rehabilitados de los circos, que transitaron a santuarios como el de Denver, Colorado. Esas noticias no venden. Pero en aquel entonces los cirqueros hicieron su berrinche, los medios sabían que esas fotos vendían, pero la mayoría de los cirqueros vendieron sus animales a circos extranjeros. Algunos animales los dejaron abandonados, muriéndose de hambre, y cuando estaban ya muriéndose de hambre llamaron a medios de comunicación. Profepa fue y aseguró esos animales, y hay algunos animales de aquella época que todavía están en algunas unidades de manejo ambiental en México, como en el zoológico de Tizayuca, que es un zoológico muy criticado a nivel nacional. Pero evidentemente esta reforma iba a tener daños colaterales, pero son daños colaterales que asumíamos porque iban a poner fin a una cadena interminable de maltrato animal. No voy a negar que probablemente hubo algunos animales que murieron a raíz de la reforma de los circos, porque la autoridad federal o porque los mismos cirqueros, unos no tuvieron la audacia para hacer el rescate de estos animales, otros porque no se denunció ese maltrato tampoco hasta que se estaban muriendo, para generar este efecto mediático, pero también hubo muchos animales que fueron rehabilitados, y aquí en Tijuana tuvimos a 2 tigras, a Lila y a Simba, que llegaron de un circo de Guadalajara sin colmillos, sin garras, con los nervios expuestos en los colmillos. Aquí en Tijuana se hicieron las primeras endodoncias de reconstrucción de colmillos gracias a odontólogos de la Universidad Autónoma de Baja California, y esas 2 tigras transitaron al santuario de Denver, Colorado. Fue el primer tránsito desde Baja California y lo hicimos en congruencia con esa reforma, porque para nosotros no basta solamente hacer un proyecto legislativo y buscar que sea aprobado en un congreso, sino llevar después en congruencia esa reforma a la realidad. Y ese ha sido nuestro compromiso. Fue Lila, fue Simba, fue Nala hace 3 años, Nala ya está en el santuario también, y en unos meses transita Cherkan y transita Bagheera, y tenemos otro prospecto que no voy a decir el nombre, de tigre, que también está es candidato a transitar antes de después de una rehabilitación. Y de esas historias, Pablo, no se habla, ¿no? Y claro. son historias que yo siempre he dicho, hay que hablar de ellas, porque esas historias construyen en nuestra sociedad empatía, construyen esta idea de que sí se puede lograr la dignidad para ellos, de que sí nos podemos reivindicar como especie humana ante el reino animal. Y por eso lo estamos abordando aquí en Zona Contexto. Y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, tú ahorita has estado hablando, o sea, para que se entienda la dimensión, que este trabajo de abogados animalistas, que ahorita también quisiera que lo mencionáramos, no es nada más, como lo dije antes, el rescate de perros y gatos que están abandonados. Estamos hablando de tigres, estamos hablando, por ahí tenemos también unas imágenes de un oso. Pero al mismo tiempo se sigue trabajando con los perros con los animales más conocidos. Por ejemplo, los perros que se utilizan para peleas. Así es. Pero entonces ahí, Carmen, viene la pregunta. Cuando se crían perros para peleas, hay intereses económicos muy fuertes, sobre todo porque están en la clandestinidad. Podríamos estar hablando ya, no sé si sea una forma correcta de utilizar el término de crimen organizado. De hecho, está tipificado ya como delito dentro del catálogo de delincuencia organizada del Código Penal Federal. Tienes y toda entonces, la razón. al ustedes dedicarse a desmantelar este tipo de negocios, ¿no han tenido repercusiones? ¿Cómo les ha ido en ese aspecto? No nos dedicamos a desmantelar ese tipo de negocios. Lo que hacemos es dar asesoría cuando de pronto nos presentan esas denuncias. Quien tiene facultades para desmantelar esos negocios es la autoridad. Es la autoridad competente la que tiene que ejercer sus facultades y tiene que actuar en ese sentido. Porque ya hay una ley que los obliga. Porque además, o sea, porque está prohibida, está penalizada la reproducción, la crianza, la venta, el transporte, el comercio, o sea, toda la cadena que implica el tema de las peleas de perros, todo eso está ya tipificado en el Código Penal Federal. Antes de que se tipificara a nivel federal, nosotros lo tipificamos dentro del delito de crueldad animal, las peleas de perros. Entonces, si estamos en conocimiento de un lugar
o de este tipo de actividad, se tiene que presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente, ya sea el Ministerio Público, el Fuero Común, que en su caso daría vista al Ministerio Público del Fuero Federal o directamente hacia la Fiscalía General de la República. Y cuando tenemos este tipo de casos que hubo muy sonado, que comentamos tú y yo, se necesita el abordaje en conjunto de diferentes autoridades de los diferentes niveles, desde Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Medio Ambiente, hasta la Fiscalía General de la República. Es todo un conjunto de autoridades las que tienen que actuar, porque además después de eso necesitamos ver qué hacemos con los perros. Claro. No estamos hablando solamente en términos jurídicos, sino que estamos hablando de vidas. En ese caso eran más de 60 pitbulls, todos iban a ser utilizados como carnada para peleas profesionales, y agradecemos porque en aquel entonces el presidente municipal, el doctor Astiazarán, fue el que dio todo el apoyo a través de sus funcionarios para que con drones se pudiera localizar el espacio específico y pudieran hacer el operativo. Y ya después de eso entraron los rescatistas y entró el colegio de veterinarios también, porque fue un rescate muy, muy complicado. Algunos animales se tuvieron que eutanasiar por compasión, porque no iban a tener oportunidad de poder estar en una familia, y otros todavía están en algunas familias, siguen vivos y siguen generando este tipo de historias felices, pero si no hubiera sido en un trabajo en conjunto, esto no se hubiera podido lograr. Y sobre todo porque muchos de nosotros tenemos la referencia en el tema de las peleas de perros por una película muy famosa que fue Amores Perros, donde vimos las repercusiones que tiene esta actividad, sí, el tipo de maltrato, lo que sucede, lo que se mueve detrás, el tipo de gente que también está involucrada en esto. Pero concretamente la pregunta, por lo que tú me acabas de decir, algunos de estos animales fueron dados en adopción a familias. Pero ¿qué tan fácil es eso, Carmen? Cuando fueron perros que desde que nacieron fueron inducidos a la violencia, sí, mata, ataca. ¿Es posible eso? Sí. Fue muy difícil, fueron muy pocos de esos 60, y fue gracias a la labor de diferentes organizaciones de rescate de aquí de Tijuana, que los tuvieron ellos durante 1 año o 2 en sus albergues, observando el comportamiento y observando qué tan capaces eran de poder reintegrarse a la vida familiar. Entonces, los que vimos que tenían conductas agresivas y que inevitablemente iban a ser un peligro también, tuvieron que ser dormidos, pero sí hubo algunos que pudieron tener una oportunidad. Probablemente, Pablo, eran los que acababan de llegar, probablemente eran los que menos maltrato tenían, y sí, fueron historias de éxito y de mucho amor, pero fue un operativo muy complicado. Ya lo creo que sí, y sobre todo, como bien dices, también saber qué se va a hacer con esos pobres animales que ya están de alguna manera. Ahora, imagínate en los operativos donde nos han denunciado cerdos. Es todavía más difícil. ¿Qué haces con 50 cerdos en un criadero clandestino? Ese es otro tema, el tema de los animales de granja y la clandestinidad. Tijuana tiene innumerables criaderos clandestinos de cerdos, sin condiciones salubres, con sacrificio que no te quiero contar, doloroso, de mucho dolor para ellos, y que además comen basura, y después los seres humanos se los comen en taquitos y se comen esa basura a través de esa clandestinidad. O sea, es un ciclo de maltrato y de enfermedad que no ha sido atendido por nuestras autoridades, y ahí lo voy a dejar, ¿no? ¿Cuál sería tu postura, la postura de la organización que tú representas? Sí, hay un punto medio en el cual aceptamos que somos carnívoros, aceptamos que además si quitáramos del plato ahorita a todos los animales, pues no habría que consumir, no tendríamos alimento suficiente para toda la población en el mundo, pero el hecho de que un animal viva dignamente y sea sacrificado con el menor dolor posible, ahí es donde está el punto de nuestra defensa. ¿Hay alguna legislación en México suficientemente clara como para que los productores de carne estén obligados a cuidarlos de cierta forma y sacrificarlos de cierta forma? Sí, hay normas oficiales que hablan al respecto. Hay una organización que admiramos mucho en México y a nivel mundial que se llama Igualdad Animal, y ellos están constantemente trabajando proyectos legislativos a nivel federal
para la modificación y los ajustes de estas normas oficiales, pero hay que decir también que nuestro artículo 342 del Código Penal, que habla de maltrato animal, señala en uno de sus párrafos implícitamente el tema de cuando no se observan las normas oficiales, se considera maltrato animal. O sea, si en algún rastro estamos viendo que no se está observando la norma oficial, entonces estamos ante un caso de crueldad animal. Porque el artículo tampoco se refiere específicamente a animales domésticos, habla maltrato animal. Y algún legislador me decía, bueno, y si yo piso un caracol o mato una mariposa, pues también se considera maltrato animal. Todos los animales tienen derecho, no solamente los perros y los gatos. Son ellos quienes nos abren el corazón y son ellos los embajadores del reino animal, porque están en nuestra casa y están cerca. Pero una vez que tú te enamoras de la mirada de un perro, no puedes no ver la mirada de un oso o la mirada de un toro con el mismo amor y con la misma compasión. Y a veces ni siquiera necesitas enamorarte del animal, es hacer la simplemente conexión, ¿no? un estado de conciencia de decir es un ser vivo y siente. Así Entonces, porque platicábamos fuera de cámara, no podemos no ser como animal no lovers. romantizar, ¿no? El hecho de que tienes que ser un super animal lover para dar a la causa. En nuestro equipo, Pablo, hay personas que no tienen animales, incluso hay personas que comen carne y que han hecho un gran trabajo legislativo a favor de los derechos de los animales. Y precisamente quisiera, ya que hablas de tu equipo, abogados animalistas, nace en Tijuana, ¿cómo nace? Brevemente cuéntame un poquito de la historia. Nace en Tijuana precisamente por el caso del Pitbull que te comento. El primer caso que llevamos en Tijuana como abogados animalistas México fue el caso de las gatitas, unas gatitas que priva de la vida una señora delante de varios niños en la Colonia Libertad, les arranca la cabeza, es una escena como de película de terror, y como no existía el delito, entonces nosotros lo encausamos como daño en propiedad ajena. Ese precedente nos sirvió para poder también llevarlo a la tipificación del delito de crueldad animal, y ahí es donde nacemos como colectivo. Nuestra labor no es ser rescatistas, porque entonces no podríamos estar enfocados en la labor jurídica. Nuestra labor también, además de hacer proyectos legislativos y hacer lobby político, sentarnos con diputados, sentarnos con senadores, con regidores, con presidentes municipales, eso lo hacemos muy seguido. Tenemos, nuestra agenda nacional está enfocada a tener este tipo de reuniones porque es importante sensibilizar a los actores políticos en la importancia de este tema. Nuestra labor es ser un puente entre las organizaciones de rescate y gobierno, porque las organizaciones de rescate no tienen tiempo para hacer este trabajo, pero sí tienen mucha experiencia y mucha información que nos proveen a nosotros, y a través de su experiencia y de sus necesidades nosotros lo llevamos a proyectos que además también muchas veces son proyectos muy atractivos para algunos actores políticos dentro de su agenda, ¿no? Entonces así es como nosotros vamos trabajando proyectos legislativos, de lobby político, educativos. Por ejemplo, aquí en la UMA de Parque Morelos, antes zoológico, trabajamos muy duro para cambiar el nombre, cambiar la nomenclatura nos va a cambiar la conciencia también. Si dejamos de decirle zoológico y ahora le decimos unidad de manejo ambiental, nos cambia la idea de lo que sucede allá adentro. Un animal no está ahí para exhibición, un animal está ahí porque viene del tráfico ilegal de especies, porque necesita ser rehabilitado, necesita ser tratado con dignidad y, si es posible, necesita transitar a otro espacio que sea más adecuado para él, ¿no? Porque, mencionas el tema de zoológicos y para muchos que a lo mejor desde nuestra ignorancia pensamos el tener animales en cautiverio es una esperanza, cuando te enteras de que hay especies en peligro de extinción, pero sabes que hay en cautiverio, aunque sean zoológicos, dices, bueno, menos mal, hay una esperanza, pero realmente el modelo, lo importante no es cerrar los zoológicos, esos espacios siempre van a tener que existir al menos durante un buen tiempo, porque el tráfico ilegal de especies va a seguir y la extinción también va a seguir. Entonces, tienen que ser espacios que se transformen en espacios científicos, en espacios de rehabilitación, en espacios de tránsito, en espacios donde se hable de dignidad, de respeto, de libertad y de todos esos valores que nosotros como seres humanos anhelamos vivir y que podemos vivirlos a través de los animales. El trabajo que están haciendo ustedes, Gracias. que debo decirlo, Carmen, yo como mexicano, me siento muy orgulloso de saber que en mi país existe una organización ya constituida como tal, con especialistas en aspectos jurídicos, con abogados que defiendan a los animales, pero desde las leyes.
Es muy bueno, como tú lo mencionaste, es muy loable la labor que realizan los rescatistas, pero efectivamente ellos trabajan tal vez En campo. por amor a los animales, por indignación contra el maltrato, pero si no hubiera una labor como la que están haciendo ustedes como abogados, lo que hacen los rescatistas no trascendería. Y en ese sentido, sé que no todos los países tienen una agrupación como la de ustedes, que trabaje desde las leyes por quienes no se pueden defender. Y en ese sentido, gracias por esa labor. E insisto, como mexicano me siento orgulloso de que lo estén haciendo. Gracias. Y espero Gracias. que continúe Claro. hasta que no sea necesario. Hasta que no sea necesario. Exactamente. Muchas gracias, Pablo. Estamos muy pendientes de los logros del trabajo que estén ustedes haciendo. Y esta es tu casa, Gracias. cuando gustes. Muchas gracias y gracias a todo tu público. Nuevamente muchas gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado. Le recordamos nuestra invitación para que esté muy atento de lo que publicamos en nuestras redes sociales de Zona MX y también hacerle la invitación a que si usted conoce a alguien que tenga algo interesante que compartir con nosotros, se comunique a nuestra página de Zona Contexto. Podría ser nuestro próximo invitado. Muchas gracias y hasta la próxima.